son, si quieren, mi posición, y otras tienen su evidencia científica. En el tema del COVID-19 hay algunas cosas que hemos aprendido, y creo yo que muchas cosas que no hemos aprendido. Hay algunas cosas que estamos haciendo bien, pero lamentablemente hay muchas cosas que estamos haciendo mal, y esto es lamentable. Inclusive, no solo a nivel de práctica médica, sino a nivel de las autoridades que están encargadas del manejo de esta pandemia. Entonces, he puesto ahí un primer título del entorno de la pandemia, ¿no? Ya se ha mencionado aquí, nosotros históricamente habíamos escuchado del tema de las pandemias, no lo habíamos vivido, y cuando leíamos de que era una cosa terrible nos parecía tan lejano. Sin embargo, ahora estamos viviendo cosas parecidas. La gripe española, mal llamada así, porque como ustedes saben, lo que pasa es que la prensa española es la que difundió la existencia de la enfermedad, y por eso pasó a ser la gripe española, sin ser así. En la gripe española ya se ven estos carteles sobre el uso de la mascarilla que ha ponderado acá la doctora Moreno, y murieron más de 40 millones de personas en apenas 4 años en aquella época, ¿no? Realmente esto fue una cosa tremenda. Y se ha mencionado también aquí la peste negra, que diezmó a Europa particularmente. Se calcula que murieron aproximadamente 50 millones de personas. Para ese entonces Europa era más o menos 80 millones, murieron 50 millones de personas, y fue a mediados del siglo XIV. Entonces esto que parecía una cosa así que se ve en películas, nosotros estamos viviendo una película parecida con lo que estamos viendo. Pues según nos han dicho, esta terrible enfermedad empezó en esta ciudad, Wuhan, una provincia, una ciudad de 11 millones de habitantes. Entiendo que para China una ciudad no muy grande, para nosotros sí, y dicen que ese maldito mercado es el causante de la situación, ¿no? Pues ahí empezó todo. Otra cosa que esta pandemia ha traído a colación en el mundo es sacarnos del anonimato a los intensivistas. Ustedes habrán visto que somos tremendamente famosos los intensivistas. Hay hasta memes que dicen que ahora es ideal casarse con un intensivista. Creo que están equivocados, eso no es así. Y otra cosa que ha salido del anonimato total es el respirador y la ventilación mecánica, ¿no? Ahora hay expertos en la prensa sobre ventilación mecánica, me refiero a periodistas que hablan de ventilación mecánica. Y otra cosa que ha salido a la luz es la posición prona. La posición prona era una cosa pues absolutamente pues dentro de la unidad de cuidados intensivos. Ahora todo el mundo te habla de la posición prona. Pues estas cosas, como digo, han salido a la luz a propósito de la pandemia. Ya se mencionó aquí el primer caso de China, nada más este cuadro señalaba la doctora Moreno entre el SARS y el COVID-19. Este cuadro hace relación a la velocidad con la que desarrolló el COVID-19 en este colorcito medio turquesa, mientras la velocidad un poco más lenta del SARS. Lamentablemente esta pandemia, sobre todo Latinoamérica, nos toma en una situación pues un poco difícil. Según el Banco Mundial, ahí tenemos el ingreso per cápita de los países sudamericanos y latinoamericanos, y el Ecuador ocupa el 7º puesto, y esto también es cuestión de dinero. Y esto también nos toma en una mala situación. Esta es la cantidad de camas de cuidado intensivo antes de la pandemia por cada 100.000 habitantes en el mundo. Alemania y Estados Unidos en promedio 30 camas por cada 100.000 habitantes, lo cual resultó corto, porque para todos ha resultado muy corto. Y el Ecuador pues aproximadamente 7 camas por cuidado intensivo. Hay otros países de Latinoamérica con mucho menos. Esto era la cantidad de camas de cuidado intensivo a nivel público y privado que existían antes de la pandemia, que como digo han resultado absolutamente insuficientes. En el caso particular del Ecuador, el aumento de camas de cuidado intensivo después de un año realmente ha sido mínimo si comparamos con otras partes inclusive de Latinoamérica. Solamente por mencionar Chile, que ha manejado pues digamos de una manera algo más adecuada la situación de la pandemia, se ha aumentado en 400% la cantidad de camas de cuidado intensivo en el país. En nuestro país esto no ha sido posible, porque también es un tema económico, ¿no? Con mucha facilidad se dice en la prensa y por parte del público, y pues bueno, y no tiene por qué conocer, pero ¿por qué no abren unas camas de cuidado intensivo?
Abrir una cama de cuidado intensivo y el personal que implica el hacer esto representa mucho dinero, mucha plata, no es tan simple. Y las limitantes económicas han hecho que la cantidad de camas de cuidado intensivo en el sector público también sean difíciles de hacer. Justamente ahora que estamos atravesando una ola o pico, o como deba de llamarse, el aumento de camas de cuidados intensivos nos coge sin plata, porque se ha gastado un montón de dinero en lo que ya va de transcurrido la pandemia en los hospitales públicos. Entonces realmente es un entorno muy difícil en que nos toma esto. El escenario del COVID. Ya ha dicho la doctora Moreno que se calculaba a un comienzo de la estadística china que más o menos entre enfermedad crítica y enfermedad severa un 18% de pacientes la tornaban. Eso ha cambiado, porque eso ha ascendido. A la fecha la cantidad de pacientes que requieren de cuidado intensivo y de un respirador ha aumentado muy lamentablemente. El comportamiento de virus, independientemente de las cepas mutantes, es más agresivo y se requiere de mucho más cantidad de cuidados intensivos y son mucho más los enfermos que se ponen críticos y graves, o sea que esta estadística también ha cambiado penosamente. He puesto esta diapositiva porque esto es verdad a lo largo de los tiempos, pertenece al Reino Unido, pero creo que se aplica. El factor de riesgo más importante para morir cuando el paciente se pone grave es la edad, definitivamente. Y sobre todo el grupo de edad que sobrepasa los 70 años de edad y los 80 años de edad, realmente la mortalidad es sumamente alta. Y por esto es que en una época difícil, cuando empiezan a faltar las camas, nosotros sabemos que ese tipo de enfermo, incluso con mejor soporte, va a morir. Y esto es muy importante que sepamos todos como médicos. En este First Blood, que así le llaman los estadísticos, se puede ver que el factor de riesgo más grande para morir es la edad. Luego, evidentemente, le siguen las enfermedades comórbidas y dentro de ellas, sobre todo, la obesidad mórbida. Más incluso que la hipertensión arterial y la diabetes. Y lo que estamos viendo particularmente en mi experiencia es que aquellos pacientes jóvenes que tienen menos de 40 años, 28 años, 30 años, usualmente tienen obesidad mórbida. Justamente este momento tenemos a una chica de 28 años que está en cuidado intensivo y a otro paciente de 32 años, pero tienen obesidad mórbida, aunque por ahí siempre aparece algún paciente que no la tiene. Rápidamente, para hablar lo terrible que ha sido el tema de la pandemia en cuidado intensivo, estos fueron los primeros casos que se publicaron en Estados Unidos, en Seattle, donde la mortalidad del paciente en cuidado intensivo del 50%, y cuando se empezó a publicar los primeros datos de Wuhan, ustedes pueden mirar que la mortalidad cuando el paciente adolecía de SDRA, que ha sido la complicación más grave de los pacientes COVID-19, sumamente alta, llegando a superar fácilmente el 60 y hasta el 80%. Esta fue una serie de Nueva York que trajo gran, ¿cómo podríamos decir?, controversia en el mundo. Se trataba de 10 hospitales del sector metropolitano de la ciudad de Nueva York y en lo que tenía que ver con los pacientes ingresados en cuidado intensivo y que requerían ventilación mecánica, reportaron una mortalidad del 88.1%, como está allí. Estamos hablando de Nueva York. Se trataba, claro, de los hospitales más pobres de Nueva York. Luego, la revista JAMA hizo un adendum diciendo que había habido una equivocación en el cálculo estadístico y que no era tanto. Pero habla de la gran mortalidad a un comienzo de esto. Ya se empezó a ver que los pacientes que terminaban en cuidado intensivo eran aquellos que tenían obesidad mórbida, diabetes e hipertensión. Parece ser que eso no ha cambiado. Y esto sí es algo dramático, esto sí es algo que tiene que ver con nuestra región. Esta es la publicación más grande publicada en la literatura en lo que tiene que ver con pacientes COVID. Son 250.000 admisiones hospitalarias en Brasil, que muy lamentablemente Brasil está siendo azotado de una manera inmisericordia por la enfermedad. Y aquí pueden ustedes mirar en los grupos de edad que mientras va subiendo la edad, aquí tenemos en color más rojo los que se admiten a cuidado intensivo y los otros, los que están en el piso, en el grupo de edad de más de 80 años que estaba en cuidado intensivo, ¿no es cierto?, la mortalidad es cercana al 100% en Brasil. Y aquellos pacientes que
requieren, en lo que tiene que ver con el soporte ventilatorio, aquellos que solo requieren oxígeno para su manejo, las mortalidades también van subiendo de acuerdo a la edad, pero quisiera que se fijen aquellos que requieren soporte ventilatorio mecánico invasivo, de acuerdo a la edad la mortalidad es muy alta y el Brasil tiene una mortalidad del paciente en cuidado intensivo y en ventilación mecánica que llega a superar el 60%, sobre todo en el sur de Brasil, porque es la zona más pobre del Brasil, lo cual quiere decir que el factor económico está incidiendo mucho también en lo que tiene que ver con la mortalidad del paciente COVID grave. Luego han aparecido algunas complicaciones no esperadas. Estos son pacientes nuestros del Hospital Eugenio Espejo, ¿no? Es el mismo paciente, pero en el lado de la tomografía cerebral van a encontrar que tiene un infarto cerebral isquémico gigantesco. Entonces, este paciente que evidentemente murió, las complicaciones neurológicas del paciente COVID-19 es algo que está preocupando mucho en cuidado intensivo. Bueno, este es un caso particular de un stroke que la frecuencia ha sido en el mundo no tan alta, la verdad no tan alta, pero aquel paciente que se prolonga en ventilación mecánica en cuidado intensivo adquiere un estado de coma aparentemente relacionado a la afectación directa química, dando una encefalopatía de este tipo en el cerebro, y tenemos pacientes que no se despiertan. Y esto es algo que nos está preocupando mucho, porque son pacientes que están en pseudonalgesia por periodos prolongados de tiempo, y cuando uno empieza a retirar la pseudonalgesia, que es lo primero que se le ocurre, que son el efecto residual de la pseudonalgesia, después de algunos días el paciente no despierta y se hace imágenes cerebrales y resultan normales, y son pacientes que están en coma por la encefalopatía que el COVID produce. Muchos expertos creen que el COVID está dando encefalopatías de carácter severo que dejan secuelas muy severas. Como decía, el SDRA, el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es la complicación más seria que le puede pasar a un paciente COVID, es algo pues no nuevo. Esta es una diapositiva histórica que tiene que ver con la descripción del SDRA en la revista Lancet del año 67, y ahí está una placa de los pacientes de cómo le desarrollaron. Esta es una pintura del doctor Guillermo Buguedo, a quien conoce Cristina Moreno, de la Universidad Católica de Chile. Guillermo, además de ser intensivista, es pintor, ¿no es cierto? Y claro, esta es un óleo de una tomografía antes de la era COVID. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso lo he puesto. ¿Les parece algo diferente al COVID? No. Para el intensivista esto no es nuevo, como se ha dicho. Muchas de las cosas que se ha visto en el COVID no son nuevas. Lo que pasa es que un poco el sensacionalismo ha hecho de que muchas de las cosas de acá sean nuevas, y ha hecho que los intensivistas nos equivoquemos, nos dejemos de influenciar del sensacionalismo, empezando a hacer cosas que no se deberían de hacer. Ventajosamente, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la ansiedad nos ha llevado a hacer cosas malas, como por ejemplo esto a lo que me voy a referir. El primer autor, el doctor Luciano Gattinoni, es uno de los intensivistas más famosos del mundo, italiano que trabaja en Alemania, un hombre realmente, además de una inteligencia pues mayor a la usual, a quien tenemos la oportunidad de conocer, inclusive estando acá en Quito. Pues él, basado en su gran capacidad de inteligencia, dijo que el COVID daba un SDRA que no era típico y que por tanto tenía que ser manejado de una manera diferente, y nosotros le creímos. Esto no es así, y empezamos a cometer errores. Es un SDRA igual que cualquier otro. Lo que sí es cierto, y que también es un aporte de los doctores Marini y Gattinoni, como digo, los dos son una especie de padres del intensivismo actual. En el cuidado intensivo, cuando usted dice Marini y Gattinoni, bueno, es pues, lo más grande que uno puede hablar. Los dos son amigos, se juntan y suelen escribir, son aquella gente sabia que pontifica, pero a veces se falla, y ese es un problema. Lo que sí es cierto es esto: el paciente COVID, cuando empieza a ponerse grave, como ha descrito la doctora Moreno, empieza a ponerse taquipneico. Y mientras más taquipneico se pone, y no es asistido de alguna manera,
se produce un autodaño pulmonar. Eso sí es nuevo, eso no existía antes, ahora se sabe en el COVID. Mientras más tiempo el paciente pasa taquipneico y con uso de musculatura accesoria, se produce un autodaño pulmonar, se daña el alveolo más de lo que estaba dañado por el COVID. Y esa es la razón por la cual está muy feo ese nombre de la lista de espera, ¿no? Debería buscarse otro nombre, eso de la lista de espera del paciente que va a cuidado intensivo. ¿Qué hace ese paciente? Está taquipneico todo el tiempo hasta que le pongan una cánula de alto flujo de oxígeno, hasta que le pongan un BNI o le pongan un respirador. Pero como ha pasado 1, 2, 3 o 4 días en esa espera, cuando logra llegar a cuidado intensivo ya se produjo mayor daño pulmonar. Ese es el problema de la lista de espera. El autodaño pulmonar que tiene ese paciente por el trabajo respiratorio que genera. Y eso está totalmente demostrado y es lo que aquí los doctores llamaron el Billy Vortex. No voy a intentar explicar esta difícil diapositiva, pero sí decir lo siguiente. Es una diapositiva mucho más antigua en la época del COVID. Todo paciente severo, originado en una neumonía viral, bacteriana o demás, es conocido desde hace mucho tiempo que hay un desbalance entre los procoagulantes y los anticoagulantes. Y se produce un fenómeno protrombótico. Esto siempre lo hemos sabido los intensivistas. Por tanto, la trombosis capilar ha existido siempre. Eso no es nuevo. Eso no es propio del COVID. Porque se empezó a hacer una propaganda exagerada de que el paciente COVID hacía un gran embolismo pulmonar y de las extremidades. Sí lo hace, pero no es tanto. Y los estudios patológicos así lo han demostrado. La microtrombosis ya existía siempre. Y claro, como ya ha dicho la doctora Moreno, ¿qué es lo que se produce en el COVID grave? Como hay una respuesta inflamatoria sistémica importante, se van a dañar otros órganos. Y manejar un paciente COVID con fallo orgánico múltiple evidentemente es difícil. Pero ¿cuál es el entrenamiento del intensivista? El saber soportar al paciente con fallo multiorgánico y con falla respiratoria. Esta se supone que es nuestro plus, nuestro expertise. Siempre lo ha sido. Y el paciente COVID no es otro. Lamentablemente nos perdimos un poco el asunto pensando que es otro enfermo. Ahora ya sabemos que es el mismo enfermo, con ciertas particularidades nada más. Me quiero referir a esto. Este es un metaanálisis donde se hace relación. Ustedes pueden ver el nivel de interleucina 6 del paciente con COVID, severo, crítico, todos los pacientes COVID, el paciente con SDRA no COVID, el paciente con SDRA también, el paciente con sepsis. La tormenta de citoquina es otro invento de la literatura médica, porque si la tormenta de citoquina es de este valor, ¿qué es esta? Una supertormenta. Los valores de interleucina 6 y de otros citoquinas que se venían midiendo en el choque séptico desde hace un par de décadas por los autores son muchísimo más altos que el que tiene el paciente COVID. Por eso habemos mucha gente, en esos busco yo, que eso que de la tormenta de citoquina es un error médico. Todos entonces han tenido la tormenta, pero nosotros tenemos tormentas mucho más fuertes. Un paciente con choque séptico por sepsis abdominal puede tener más de interleucina 6 que un paciente COVID grave. Es mucho ojo con eso y mucho ojo con las decisiones que se están tomando por eso. Entonces voy a pasar al tratamiento. Aquí están todos los targets en donde han actuado todos los medicamentos que supuestamente ayudaban en el COVID. Cuando recién empezó el COVID, ustedes hubieran visto, como Cristina Moreno dijo algo que es muy cierto y que está pasando ahora, es realmente lamentable las recetas que a veces el cuerpo médico se da al paciente COVID, porque es una lista grandísima, de las cuales creo que sirve 1 o 2 medicinas. Pero nosotros también, cuando empezó la época COVID en cuidado intensivo, era una larguísima lista de medicamentos, lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, o sea, era una lista grande. En el caso particular de leucemia espejo pasaba algo gracioso,
porque el lopinavir y ritonavir era del programa SIDA, y nosotros no lo terminamos. Y entonces, claro, la gente del programa SIDA dijo, ¿y ahora? Ustedes se terminaron todo esto, y ahora los pacientes SIDA no tienen la medicación. Y resulta que no había servido, pero así lo hicimos. Entonces nos dejamos de influenciar rápidamente por eso. Esta diapositiva, estoy usando aquí algunas diapositivas que pertenecen a una plataforma educativa que ustedes deberían verla porque son unas diapositivas hermosas la que hace esta gente, ¿no? Aquí ya la han presentado, ¿no? Para aquí está el tratamiento. Aquí dice beneficio demostrado y beneficio que no está claro. Aquí están las etapas que ha descrito ya Cristina, ¿no es cierto? Y si ustedes se pueden mirar, solamente 3 medicinas en el paciente COVID han demostrado su beneficio: el remdesivir, la dexametasona y el oxígeno. Y estas otras medicinas tienen un beneficio no claro. Es decir, a la luz del hecho en el paciente grave, no existen medicinas que se hayan probado que sirvan, más que no sea solo el soporte. Y como ya ha dicho Cristina, y está aquí claramente, el remdesivir hay que darlo en el tiempo adecuado. Y yo con pena estoy viendo que le están haciendo comprar a la gente remdesivir cuando ya tiene 15 días de enfermedad. Y es más, cuando ya está ventilado. Y como ha dicho Cristina, cuando ya está ventilado, ya no ayuda mucho. Pero están mandando a comprar remdesivir. Yo creo que tenemos que hacer un mea culpa a los médicos, tomando en cuenta, y me atrevo a decir aquí, porque nos está viendo gente, que hay un mercado negro de la venta del remdesivir en el Ecuador. ¿Cierto? Que hay un mercado negro y se están aprovechando de qué, de los médicos que recetan. Esta nada más es las recomendaciones de la ITSA. Todos nosotros sabemos lo que es la ITSA, y la ITSA en sus últimos lineamientos, la único fármaco que da como recomendación indudable es la dexametasona cuando esté indicada, como ha dicho la doctora Moreno. Nada más. Todo el resto son medicamentos que se sugieren dependiendo del caso, que solamente se sugieren, dentro de los cuales están los antivirales orales y todo lo demás, solo se sugieren, y recomienda solo para ensayos clínicos, por ejemplo, el plasma del convaleciente. Nosotros en el Hospital Espejo nunca hemos usado el plasma del convaleciente. A mí particularmente nunca me ha parecido que iba a funcionar, y no ha funcionado hasta la fecha. Esta diapositiva de la ISA tiene que ver contra todo lo que no hay que usar, todo lo que ya sabemos, la famosa acitromicina. ¿Qué manera de usar acitromicina de la gente? Y uno de los argumentos que se da es que es un antiinflamatorio en la neumonía, pero en la bacteriana, pues. Pero esta es una neumonía viral cuando arranca, pues. Y eso no se ha podido cortar, lamentablemente. Y entonces, por eso es que recomienda contra eso, y los únicos medicamentos que a la final siguen siendo es el glucocorticoide y el remdesivir cuando está indicado. Y la ivermectina, pues después tengo una diapositiva. A ver, esto es muy importante para la gente que nos está viendo del famoso recovery, que tiene que ver con la dexametasona. Aquí están todos los pacientes que reclutaron, que son varios miles, y la mortalidad, ¿no es cierto?, entre el cuidado usual y la dexametasona, más el cuidado usual, donde efectivamente la mortalidad es menor con la dexametasona. Pero acá lo que dijo Cristina es importante: cuando un paciente que no usa oxígeno, usted le da dexametasona, se muere más, o le da corticoide. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? Que viene desde casa usando ya un ciclo completo de corticoides. Y aquí está demostrado que el paciente que no usa oxígeno se muere más. Y en el mismo recovery, aquí está demostrando que en el paciente que solo usa oxígeno, ¿no es cierto?, efectivamente la mortalidad disminuye cuando usted usa dexametasona, y en el paciente que está en ventilación mecánica es donde mejor le va. Por eso es que nosotros actualmente, cuidado intensivo, la única medicina que estamos, al menos en mi unidad, la única medicina que estamos usando directa es la dexametasona. Y usábamos el remdesivir
cuando el Estado nos proveía, cuando estaba en el tiempo. Es decir, como diré luego, tengo una diapositiva al respecto. Nada más para demostrar de que, como dijo la doctora Moreno, se han probado varios esteroides, no solo la dexametasona, y todos han demostrado que si es dado en el escenario correcto, funciona, cambian la mortalidad. A propósito, la dexametasona oral también, no solo la venosa, porque el remdesivir usó también la oral. Aquí está el famoso remdesivir, y he puesto nada más aquí del estudio más grande que se ha hecho, el llamado ACTT1, donde probaron el remdesivir versus el placebo. El resultado de este estudio es, primero, que tenía que ser dado no más allá de 9 días de empezados los síntomas. Ojo, de empezados los síntomas, no de hecho el PCR, no de esas cosas, porque a veces dicen que desde hecho el PCR, no, desde que empezó el primer síntoma. Y lo único que logró es disminuir en algo el tiempo de enfermedad, no cambió la mortalidad. Eso es lo que logró, al menos en terapia intensiva, no mayor cosa. Y esto lo podemos ver en estos gráficos, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, en promedio que el remdesivir mejora el tiempo de enfermedad, pero sobre todo en el paciente que ya usa oxígeno. Y sobre todo le va mejor a aquel paciente que se pone más grave, que usa una cánula de alto flujo de oxígeno, que usa ventilación mecánica no invasiva y que está dentro del tiempo. Ahí es donde mejor funciona. Y en el paciente que ya está en ventilación mecánica, da igual que usar el placebo. Por tanto, usar remdesivir en un paciente ventilado no tiene ya sentido, ya es tarde. Me voy a referir, porque son los temas que también se indican en cuidado intensivo, no a los estudios retrospectivos del tocilizumab, me voy a referir a los 3 RCTs que existen en el tocilizumab. Este es el llamado COVACTA, que se hizo básicamente en centros de Europa y Estados Unidos, donde era tocilizumab versus placebo, y el endpoint era querer demostrar que hasta el día 28 clínicamente el paciente mejoraba. El resultado de esto fue que no mejoraba absolutamente nada. No mejoraba absolutamente nada. Este es el estudio EMPACTA. Este es un estudio que se hizo en Norteamérica y algunos países, México y también en el Perú. El endpoint de este era determinar si el paciente que recibía tocilizumab en el tiempo adecuado, ¿sí?, disminuía la necesidad de ventilación mecánica. Efectivamente, este demostró que consiguió el endpoint. Menos gente entraba en ventilador cuando usó tocilizumab. Evidentemente, como se ha dicho acá, demostrado previamente la inflamación. Y ellos usaron el PCR con el corte de 150. Y este es el último estudio, el brasileño, el Tocibras, que tuvieron que suspenderlo porque el grupo que usaba tocilizumab se estaba muriendo más. Razón por la cual en mi unidad de cuidados intensivos no lo usamos nunca. No lo usamos nunca. Esa es mi opinión personal. De alguna manera, por el momento soy jefe de servicio, algún poder tengo. Alguien sí me dice, pero doctor, usemos nomás el tocilizumab. No. Pero en otros centros usan, en otros. Nosotros no vamos a usar, porque la evidencia es demasiado controversial al respecto. Insisto, el grupo brasileño, no esta gente que inclusive conozco, porque algunos son intensivistas, se tuvo que parar por la mayor mortalidad que produce el tocilizumab. De todas maneras, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos recomienda que se use el tocilizumab junto a la dexametasona en el paciente grave dentro de las primeras 24 horas de admisión a la unidad de cuidado intensivo y que está requiriendo ventilación mecánica no invasiva o alto flujo de oxígeno. Esa es la única indicación que está dando el NIH. O sea, después de las 24 horas que ya está ventilado, ya no, solo la dexametasona. Entonces es controversial. Del plasma fresco convaleciente, la misma FDA dijo que no hay estudios suficientes para que se les recomiende como una terapia y que por tanto se necesitan más estudios para poderlo recomendar. Y de la ivermectina ha habido muchos estudios, pero como dice aquí, la mayoría de estudios tienen información incompleta,
muchos problemas metodológicos, por tanto no es un fármaco que se lo puede recomendar. En conclusión, yo creo que en lo que tiene que ver con la medicación, al menos en cuidado intensivo, cometimos el error de darle muy rápido, muchos cambios y rápidamente pues haciendo caso a lo que se nos decía, cuando en el paciente crítico pues sirve de muy poco. Una cosa que sí está sucediendo en todo el mundo, como ya ha dicho la doctora Moreno, que sí es propia del COVID, es que el COVID de alguna manera hace que el paciente haga una infección nosocomial pulmonar más fácil que los otros enfermos, como ese lindo cuadro explica ahí, que no me voy a detener. Y lo que es más grave, más fácil se infecta de gérmenes multiresistentes, y esa es la otra crisis que estamos teniendo en cuidado intensivo, porque la KPC es normal y la Acinetobacter baumannii es normal, y el tratamiento, incluso con medianas resistencias al colistin, y el tratamiento ya es costoso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos el primer hit del COVID ventilado, lo logramos superar al día 12, al día 14, shock séptico, KPC, y tenemos un segundo hit difícil de controlar. Y eso es lo que está pasando en este momento. No solo a nosotros, como ha dicho la doctora Moreno, a todos, unos más que otros. Unos más que otros. Pero este es un problema muy serio que no sabemos cómo controlarlo. Este sí es un tema nuevo del COVID. Si ustedes se fijan aquí, el llamado delirio de la estancia en UCI normalmente se producía en un 31%. En la época COVID, 55%. Es algo muy difícil para el intensivista cuando empieza a despertar los cuadros de delirio que tienen los pacientes. De muy difícil control. Y hay que hacer una mezcla de antipsicóticos para lograr controlarlo. ¿Y qué obliga a eso? Que se extienda su estancia en el ventilador mecánico, porque uno no le puede sacar del respirador. Y no solo ello, aquellos pacientes que sobreviven, está totalmente demostrado, ¿sí?, que la tercera complicación son los daños cognitivos con los que quedan, y algunos incluso con trastornos de la personalidad muy serios. Eso sí es una cuestión que el COVID está provocando, que es motivo de estudio, y que alguna gente cree que no es un delirio común y corriente, sino que es una encefalopatía que deja una secuela, y ese parece ser el problema. Rápidamente aquí, para detenerme al gravísimo problema que enfrentó el mundo y que estamos enfrentando ahora. Estos pacientes, por una razón que no está muy clara, requieren dosis más altas de pseudoanalgesia para lograr controlar la ventilación. Y este momento mismo, en el Ecuador, hay algunos de los medicamentos que ya no existen. Midazolam ya casi no lo consigue. Propofol ya es difícil de conseguir y se va a acabar. Fentanil y remifentanil está por terminarse, porque nosotros no los producimos, nosotros los compramos, y los otros países se están blindando no vendiendo. Entonces vamos a entrar, y algunos hospitales del Ecuador, UCIs, ya están en el serio problema de no tenerlo. ¿Qué hacer? Nosotros ya usamos ketamina. La ketamina, pues que tiene como 5 o 6 décadas, ya la empezamos a usar. Pero la ketamina era un fármaco, como todos sabemos, para unos momentos. Pero ketamina 10 días, 15 días, y estamos teniendo la experiencia de usar ketamina. Entonces es una crisis a la que se está enfrentando ahorita en esta nueva ola el mundo. La falta, como hemos puesto ahí, sí, la falta de sedantes analgésicos, los relajantes, bueno, esos no están fallando todavía. Esta diapositiva tiene que ver con las poblaciones vulnerables. Es una estadística de Nueva York. Como ustedes ven, 3.7 veces la gente negra no hispana, 4 veces más altas las personas hispanas, sí, se ponen más graves y tienen más dificultad. Probablemente sea por la falta de control. Por eso, cuando el paciente ingresa a cuidado intensivo, más allá de una medicación, va a depender del soporte cuidadoso, la experticia
y la mejor evidencia que el intensivista está preparado para hacerlo. Lo que hacía siempre, pero hacerlo con más ojo. Ahora, ¿cómo hace usted con más ojo si le aumentan 10 camas de intensivos, 20 camas de intensivos, con menos intensivistas y le ponen a unos chicos residentes que no son de intensivos a ser parte del equipo? ¿Cómo lo hace? Y dice además, bueno, les vamos a dar unos 3 dermatólogos, unos 4 oftalmólogos para que estén con ustedes. ¿Cómo lo hace? Esa es también la gran dificultad, por lo cual no se puede cumplir eso. Y esto lamentablemente está pasando en todo el mundo y ha pasado. Y ahí sí los recursos pues cuentan. En el brote que tuvo en Italia, en este sector de Italia, en Lombardía, que es un sector con recursos, un sector con un intensivo muy elevado, con intensivistas muy conocidos, pues claro, tenían una infraestructura para ver a los pacientes intensivos en pantallas fuera de la UCI. Yo, un solo intensivista, podía vigilar todo con un sistema de monitoreo de lo mejor, para que la gente que está dentro, yo desde afuera le digo, hazle aquí, hazle allá, hazle de acá, yo estoy controlando todo, pero se necesita una infraestructura para ello. Nosotros no la tenemos. Nuestra experiencia. El primer caso confirmado en Quito lo vimos nosotros, fue el domingo 9 de marzo, siempre me acuerdo. Domingo 9 de marzo, el primer caso que llega a Quito, ese es el paciente que está ahí, un turista de Holanda. Yo siempre me acuerdo de esto porque yo no estaba en Quito y pues bueno, estas cosas le han hecho a uno como intensivista que nunca se olvide. Nosotros, este es el número de casos que hemos visto hasta marzo y abril. En total nosotros hemos visto, no sé si está aquí, hemos visto 730 casos ventilados hasta el mes de pasado, hasta marzo. Hemos visto 730 casos ventilados. Creo que somos una de las UCIs que más ha visto casos ventilados. Hemos visto entre 40 y 65 años al 59%, menos de 40 años del 11% y de 65 a 80 años del 27%. Hemos visto pocos más de 80 años, pero creo que les resulta claro por qué no hemos visto. ¿No es cierto? O sea, a ver, hay, pero no los hemos visto, por las razones que hemos señalado acá. Nosotros básicamente hacemos ventilación mecánica invasiva y poca cánula de alto flujo, porque al Hospital Espejo los pacientes vienen ya muy tarde, muy desarrollada la enfermedad, y en los tiempos actuales peor aún, llegan, como solemos decir, con las justas, y entonces por eso es que podemos hacer poco. Eso es lo que hemos visto nosotros, sin comorbilidades del 36%. Con falla renal crónica el 10%, obesos mórbidos 13%, hipertensión arterial 22% y diabéticos el 27%. Y esta ha sido nuestra mortalidad. Aquí está, número de casos 730, yo decía, no me acordaba dónde lo puse. Cuando empezó, pues no nos iba nada bien, ¿no? No nos iba nada bien. Y bueno, hemos ido mejorando, nuestra mortalidad global es del 40.7%, que en términos generales digamos que se ajusta a la situación, aunque el grupo de Lombardía tiene una mortalidad del 25%, no sé cómo lo hace, sería bueno tener eso. Esta es la mortalidad por grupos de edad. Evidentemente la edad pues, tiene que ver mucho con la mortalidad. El 58% se nos mueren entre 65 y 80 años, así es. A diferencia de lo que dijo Cristina, nosotros por alguna razón vemos básicamente hombres que se ponen graves y llegan a la UCI. Y lo que ya hemos dicho, los promedios son muy altos y por eso los gastos son tan altos. Hospitalizaciones en UCI muy largas y en el hospital muy largas. Nada más una foto de alguna de las gentes de mi UCI y nada más por ver cada vez este tipo de pacientes que se ven
Un intensivista o cualquier médico, cuando ve esto y le ponen el respirador, las compliance son algo inmanejable, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora? Uno le prona a ese paciente y no obtiene mucho. Uno le hace cosas y no obtiene mucho. Y lo lamentable es que de este tipo de pacientes cada vez vienen más en esta época. Para finalizar, algo que ya es mi criterio personal, he puesto aquí las paradojas de la pandemia. Primero, la pseudociencia, ¿no? Ha aparecido gente de todo tipo que se da el lujo de comentar en redes sociales, en la televisión, en la prensa, como si fuera un experto. Y eso no ha sido bueno. Ha aparecido una pseudociencia, sobre todo la de las redes sociales. Y claro, el paciente le dice, doctor, yo ayer vi en la televisión que usted tiene que ponerle tocilizumab y no le pone. ¿Por qué no le pone? Yo vi una entrevista. ¿Y por qué no le pone plasma de fresco convaleciente? Tiene que ponerle, yo vi. Y el que oí es un... Esto es muy gracioso que han de haber visto, ¿no? Cómo cambió la pirámide de la evidencia, ¿no? La primera, el tuit de los famosos. Al pico del asunto. Los WhatsApp de los grupos, los WhatsApp, ¿no? Esa es una cosa tremenda. Las protestas y manifestaciones, los metaanálisis que no te conviene. Y acá al último están los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas. Estos son nada más unos títulos que sacaban antes gente valiosa de intensivos en revistas de peso, donde decía una llamada a racionalizar el cuidado intensivo en la era del COVID, decía el doctor Singer, un inglés muy conocido, y por acá decía el doctor Jordi Rello, que todos le conocen los que hacen infecciones, este sugestivo título que publicó en American Journal Respiratory and Critical Care Medicine. Y él tenía razón y lo dijo el año pasado. Y he puesto esto porque ha sido lamentable lo que ha pasado desde mi modo de ver con las revistas top del mundo. Es increíble que cuando usted ponía SARS-CoV-2 en estas revistas, salen por miles las publicaciones y la mayoría son de poca calidad. Lo increíble es que sean en revistas de este calibre. La vergüenza que pasó New England con el famoso artículo ese de las manifestaciones cardíacas del COVID fue terrible. Tuvo que disculparse, retirar los datos, porque la base de datos que esta gente de Harvard publicó no existía. Pero claro, lo publicaron rápidamente. Entonces las grandes revistas también han jugado un rol en esta situación. Pues ustedes solo léanlo. Me han dicho que eso está, dicen que es una pared de antes de llegar a la Clínica Mayo de Estados Unidos, con el doctor Anthony Fauci. Y muchas de estas cosas han pasado. Y claro, la política y la ciencia ha tenido mucho que ver en esto. Y muchas cosas se han hecho, pues, cosas científicas se han hecho relacionadas a la política. Toda la gente que ha visto paciente COVID, intensivistas y no intensivistas, y puedo hablar por los intensivistas, lo que nos ha pasado y nos está pasando, no lo vamos a olvidar nunca. Y lo que tengo temor es que esto no se sabe, como ha dicho Cristina, cuándo va a acabar. Y lo más grave es que ha empeorado. Y después de un año, ver tanta gente muerta, tantas familias desesperadas, tanta angustia, tanta información a la gente, pues bueno, uno también, por más que sea, ya le va afectando. Y esto parece que no para. Y claro, la famosa responsabilidad social, pues no asoma. Yo al menos no la veo. Ningún mensaje que hemos dado funciona. Por eso es que la única solución, si es que puede ser así, sería que pronto se vacunen todos, ¿no? Porque si confiamos del buen juicio de la gente, creo que no lo vamos a lograr. Muchas gracias.